ya tenemos 19 de 20. Porfa, pongan los micrófonos en silencio para que no va a haber interferencias. Si alguno tiene alguna pregunta o algo por el chat, yo se las la leo y se las respondo en voz alta, ¿ok? Listo, muy bien. Bueno, entonces, mi nombre es Liliana Muñoz, yo soy dermatóloga y dermatopatóloga de la Fundación Valle de Lili, y lo que me corresponde hoy es hablar sobre la patología cutánea. Espero se hayan metido una leidita, hayan repasado de pronto la normalidad, la histología normal de la piel para que lo puedan entender. Entonces, de todo modo, repasemos. Ahí la estructura de la piel, para que recordemos, ahí está, tenemos la epidermis, que es la parte más superficial, está la dermis, que es básicamente el tejido conectivo, y la hipodermis, que es el mismo tejido celular subcutáneo. Aquí en esta foto vemos la epidermis, que está constituida por todas sus capas, que ya las vamos a ver. Esto es el repasón de histología. Esta es la dermis y esta es la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo. Esto es una piel normal. La epidermis tiene 5 estratos. Tenemos el estrato córneo, que dependiendo donde estemos ubicados, puede ser más delgado o puede ser más grueso. Por ejemplo, en las palmas y plantas es mucho más grueso. En codos y rodillas también puede ser grueso. Tenemos el que sigue es el estrato lúcido. Este es un estrato que no se ve, pero que se alcanza a ver en las palmas y plantas por tener el estrato córneo mucho más grueso. Sigue el estrato granuloso, que es este, que es el que tiene los gránulos de queratohialina. Y el que sigue es el estrato espinoso, que es el más ancho, que es el que tiene más capas. Y el estrato basal, que es el último, que es todo esto. Cualquiera de estas capas se puede alterar y formar y tener alteraciones, tener enfermedades. Entonces, vamos a tratar de dividirlo por áreas, las alteraciones de la epidermis, de la unión dermoepidérmica, de la dermis y de la hipodermis. Las alteraciones de la epidermis está tenemos el grosor, alteraciones del grosor, de la queratinización, formación de ampollas o vesículas intraepidérmicas e infiltración por elementos celulares. Entonces empecemos con el grosor. En el grosor, primero miremos el aumento del grosor del estrato córneo. Este aumento del grosor se llama hiperkeratosis, es el engrosamiento de la epidermis secundario al engrosamiento de la capa córnea. O sea, esto es una hiperkeratosis. Pero esta a su vez puede, pero también, así como hay una hipergranulosis, hay una, perdón que aquí, es que me salté, no, eso es más adelante que lo vamos a ver. La hiperkeratosis es el engrosamiento de la capa córnea, pero este a su vez también puede ser con parakeratosis o puede ser con ortokeratosis. La ortokeratosis es esta capa córnea gruesa sin núcleos y la parakeratosis es con núcleos. La capa que sigue las alteraciones que sigue es de la capa granulosa, que tenemos hipergranulosis y tenemos hipogranulosis. La hipergranulosis se ve básicamente en el líquen plano, líquen simple crónico. Como resultado de esto, ya los ejemplos más adelante los vamos a ver. La hipogranulosis se ve más que todo en las queratosis actínicas, que hay una disminución de esta capa. Seguimos con el estrato espinoso, que hay un engrosamiento de la epidermis a expensas de esta capa, que es básicamente toda esta. Se llama acantosis, ese engrosamiento se llama acantosis. Aquí hay una pregunta, denme un segundo. A ver, recordemos que lo que estamos viendo son términos que están dentro de una descripción.
Entonces, la queratosis velar sí tiene hiperqueratosis, pero es más localizada a nivel del folículo, ¿ya? O sea, como en el orificio de la apertura folicular. Pero no es que es una hiperqueratosis, no. Dentro de la descripción de la queratosis pilar hay, hay hiperqueratosis. La pregunta del compañero es, ¿la queratosis pilar es un tipo de hiperqueratosis pero más focalizado? Entonces, qué pena que no dije primero la pregunta. Entonces, la respuesta es que no es que sea un tipo de hiperqueratosis, no, es que hay hiperqueratosis que es a nivel del orificio de la apertura del orificio folicular. Entonces, tenemos que la acantosis es el engrosamiento de la epidermis debido a un engrosamiento de la capa espinosa. Y así como hay un engrosamiento, pues también hay una atrofia. Esta atrofia, que es esta, para que nos ubiquemos, hay, esta es la epidermis, esta es la dermis y este es el tejido celular subcutáneo. La atrofia de la epidermis es a expensas, básicamente, de la capa espinosa. Puede ser de cualquiera de las capas, pero casi siempre es a expensas de la capa espinosa, que es la más gruesa. También hay alteraciones de la queratinización. Entonces, aquí es donde me les adelanté, que hay una ortoqueratosis que esta va de la mano con la hiperqueratosis. Entonces, aquí hay una ortoqueratosis. Esta es compacta, porque ustedes están viendo aquí la queratina, que no hay ningún espacio, pues aquí uno que otro, pero en su gran mayoría es compacta, pero también la puede haber laminada, como este es el caso que se puede llamar como en cesta de baloncesto. Y la paraqueratosis, que es la que les comenté anteriormente, es la hiperqueratosis con núcleos. Estos núcleos son los retenidos dentro del estrato córneo, que indica que la epidermis está inflamada o está lesionada. También hay alteraciones de la queratinización a nivel del queratinocito. Entonces están estos que son los queratinocitos apoptóticos o disqueratóxicos, que son queratinocitos individuales. Miren que están solitos, cornificados prematuramente en la epidermis, con un citoplasma muy eosinofílico, muy rosado, con un núcleo como este o sin núcleo como este. ¿Ok? Esos son los queratinocitos apoptóticos o disqueratóxicos. También tenemos la formación de ampollas o vesículas intraepidérmicas. Y tenemos varias maneras que se forman estas ampollas intraepidérmicas. Tenemos la degeneración balonizante, que es el edema intracelular que provoca un halo claro perinuclear. Aquí tenemos la célula con el halo claro perinuclear. Esta degeneración balonizante es por la destrucción de los núcleos celulares, conservándose las paredes. También tenemos la formación de estas ampollas o vesículas intraepidérmicas por acantolisis. Y la acantolisis, esto es pregunta de examen, es pérdida de la cohesión entre los queratinocitos. O sea, todos los queratinocitos se rompen, los queratinocitos no se despegan uno del otro, quedando unos queratinocitos flotantes, que son estos que estamos aquí. Esto es un efecto acantolítico y esto es acantolisis. Esto es propio de enfermedades ampollosas acantolíticas. También tenemos la formación de ampollas o vesículas intraepidérmicas por espongiosis. La espongiosis son los espacios entre los queratinocitos que son más evidentes de lo normal. Estos espacios, o sea, aquí vemos los desmosomas, que es lo que unen los queratinocitos unos con otros, pero cuando ya eso normalmente no se ve, pero cuando ya los estamos viendo es porque hay un líquido ahí infiltrando, esto es edema de la epidermis y se llama espongiosis. Y eso quiere decir que la epidermis está inflamada por muchos factores. Casi siempre acompañada de la espongiosis está la exocitosis. Entonces aquí, por ejemplo, vemos espongiosis, vemos una vesícula espongiótica y vemos la exocitosis. La exocitosis es el paso aleatorio de células inflamatorias hacia la epidermis y estas células pueden ser o linfocitos o neutrófilos o eosinófilos.
Así como también hay exocitosis, que son células inflamatorias, también está el término epidermotropismo. Y este se refiere al paso de células, pero ya no inflamatorias, sino ya atípicas. Y este término lo vamos a ver mucho en los linfomas, para que lo tengan presente. Y en la localización anormal de los linfocitos T dentro de la epidermis. Son linfocitos atípicos, que aquí los estamos viendo que son un poco más grandes de lo normal. Esto es el epidermotropismo, que tienen este halo claro. Esto no es esponjosis, ¿no? Estos son el halo claro que tienen estos linfocitos. Ya vimos los de la epidermis, ahora bajemos a las alteraciones de la unión dermoepidérmica. ¿Y por qué se puede alterar? Ya sea por degeneración hidrópica o vacuolar, degeneración de la zona de la membrana basal o por reacción liquenoide. Entonces veamos la primera. Esta degeneración vacuolar, observamos un infiltrado inflamatorio linfocitario en banda a nivel de la dermis papilar y de la unión dermoepidérmica. Hay queratinocitos necróticos en la capa basal produciendo esta degeneración vacuolar y produciendo unos espacios vacíos. Ya les voy a mostrar la fotito. Y también esta se puede ver en muchísimas patologías, por eso hay que tenerlo muy presente. Se pueden ver en dermatitis liquenoide por fármacos, por sol, como en las fotoalergias, lupus eritematoso, o sea, enfermedades reumatológicas, líquen plano o dermatitis irritativas de contacto. Entonces aquí tenemos una degeneración vacuolar. Estamos viendo la formación intracelular de estas vacuolas en los queratinocitos basales. Estamos aquí en la capa basal. Estos son estos queratinocitos basales con esta formación. Y separación, estos se separan de la lámina densa. ¿Okay? Entonces, esto es una degeneración vacuolar. Esta degeneración de la zona de la membrana basal es muy compleja, da a muchas enfermedades vesicoampollosas, como son el pemfigoide ampolloso, la dermatitis herpetiforme, la enfermedad por depósito de IgA lineal. Y es importante que en estas patologías ampollosas reconozcamos cuál es la célula inflamatoria que está acompañando el proceso, porque así nos puede ayudar a identificar cuál es. O sea, estamos hablando de si linfocitos, si son polis o si son eosinófilos. Y un examen que nos ayuda muchísimo en estas patologías es la inmunofluorescencia directa. Y esta, pues, nos ayuda a identificar cuál es, en dónde está, o sea, dependiendo de lo que encontremos, nos va a ayudar a identificar la patología, si es también a nivel de la basal, o si es intraepidérmica, o si es subcórnea. Aquí vemos un ejemplo de la degeneración de la zona de la membrana basal. Aquí vemos una ampollita. Esto es una ampolla subepidérmica. Todo esto es edema y hubo tanto edema que se ampolló. Y la tercera es la reacción liquenoide. Entonces, esta reacción liquenoide consiste en un infiltrado muy denso de linfocitos a nivel de la dermis papilar que provoca un borrado de la interfase entre la epidermis y la dermis. Y hay las crestas epidérmicas que se observan son llamadas en dientes de sierra y esto es muy típico del líquen plano. Más adelante, en uno de los ejemplos, voy a mostrar un líquen plano para que lo tengan presente. Este es un líquen plano también. Aquí podemos ver varias cositas de las que ya hemos visto. Aquí hay un patrón de reacción liquenoide. Aquí uno no alcanza a observar muy bien por dónde va la capa basal, por dónde está la unión dermoepidérmica. Entonces esto es lo que se llama como un borramiento por reacción liquenoide. Repasemos, aquí hay un poquito de hiperkeratosis ortoqueratótica, acantosis, hay hipergranulosis. Miren, aquí está la hipergranulosis en V, que es típica del líquen plano. Hay algunos cambios espongióticos. Un segundo, hay una pregunta. Ok. Dame un segundo. Ahí está. ¿Listo?
Listo. Bien. Bueno, entonces, entonces aquí estábamos repasando que hay una hipergranulosis, está la acantosis, está la reacción liquenoide borrando la unión dermoepidérmica, aquí hay infiltrado que ya vamos a ver las alteraciones de la dermis, pero para que no se les olvide, este es el infiltrado linfocitario en banda en la unión dermoepidérmica borrando esa interfase. ¿Qué otras cosas vemos en epidermis? ¿Qué otras alteraciones? Entonces está la costra. La costra básicamente es un agregado de queratinocitos paraqueratóxicos, plasma coagulado y algunas células inflamatorias. Esto es lo que forma la costra. La papilomatosis son proyecciones exofíticas de la epidermis en forma de dedos. Esto es propio de una verruga, esto es una verruga de tipo filiforme. Tratamiento folicular es, básicamente es por acumulación de queratina en la región del folículo en respuesta a una reacción inflamatoria. Entonces aquí lo estamos viendo que está tapadito. Normalmente el folículo piloso no se ve así de dilatado, es un poco más estrecho. Aquí vemos que está dilatado y que está lleno de queratina. Pues en este corte no estamos viendo el pelo casi siempre es muy difícil verlo en los cortes, pero esto es un taponamiento folicular. El quiste córneo es otra estructura que debemos tener presente, es un espacio intraepidérmico lleno de queratina, parecido a un quiste. Esto es propio de la queratosis seborreica, que son las verrugas de sol que le dan a las personas mayores, a las personas que se han expuesto mucho al sol. Tenemos también los coilocitos, que son células con un núcleo pequeño, con hipercromático, muy moradito, rodeado de un halo claro con un citoplasma pálido. Estos coilocitos son típicos de las enfermedades, de las infecciones virales, como las verrugas vulgares o los condilomas. La lamela cornoide es otra estructura que es típico de la esporoqueratosis, no paraqueratosis, sino poroqueratosis, que es una enfermedad como tal. Vemos una columna paraqueratósica. Debajo de esta columna hay hipogranulosis focal. Si ustedes pueden ver aquí, no hay capa granulosa. Aquí, esto es la capa granulosa, pero si la continuamos aquí ya no hay. Y en esta basecita de esta columna paraqueratósica vamos a tener queratinocitos disqueratóticos. La hiperplasia psoriasiforme se refiere al patrón que vemos en la psoriasis, es un patrón inflamatorio. Hay unas papilas que son más largas de lo habitual debido a la proliferación celular. O sea, esto es hiperplasia psoriasiforme. También se le puede llamar, pues, pero en cuanto a la psoriasis, mejor llamarlo hiperplasia psoriasiforme. Hay un alargamiento de la epidermis. La pústula es una colección de neutrófilos en la epidermis. Aquí lo estamos viendo a nivel subcórneo. Aquí para que se ubiquen, este es el estrato córneo. Esto es un espacio que no debe existir, pero en este momentico está abierto porque hay polimorfos nucleares neutrófilos formando una pústula y está la epidermis. Bueno, un descansito de 10 segundos, yo tomo agüita. Bueno, entonces seguimos ahora con las alteraciones de la dermis. Entonces ya vimos las alteraciones de la epidermis, que son las de arriba. Ahora vamos con la dermis, que es donde está el tejido conectivo. Aquí puede haber alteraciones de grosor con sus diferentes componentes, presencia de materiales de depósito de algunos materiales o por presencia de infiltrados. Entonces, en el grosor puede haber atrofia, o engrosamiento. La atrofia, ubiquémonos, esta es la epidermis,
esta es la dermis y este es el tejido celular subcutáneo. Entonces, esta atrofia se refiere al adelgazamiento de la capa dérmica debido a la pérdida del colágeno. Esto se puede ver como ejemplo característico en los pacientes que tienen daño solar en la elastosis solar. O sea, ya con el tiempo el colágeno se pierde y la piel se vuelve mucho más delgada a expensas de la capa dérmica. Recordemos que puede haber atrofia epidérmica y atrofia dérmica. El engrosamiento es a expensas de la dermis reticular. Recordemos que la dermis tiene una dermis papilar y una dermis reticular. Entonces, la dermis, esta es la epidermis, ubiquémonos otra vez. Esta que tiene este rosadito, este pedacito de dermis que es mucho más rosado es la dermis papilar. ¿Y por qué? Porque tiene un colágeno diferente a este. Entonces, por eso es fácil diferenciarlo. Pero el engrosamiento se da es por la dermis reticular engrosada. Esta es una foto característica de una esclerodermia. Hay alteraciones de las fibras elásticas, ya empezamos a hablar pues como de los componentes como ya más de más minucioso. La alteración de las fibras elásticas se llama elastosis y estos son por cambios degenerativos del colágeno y se observan, son como estas lombricitas moradas, estos son cambios elastóticos y esto es básicamente por sol. Aquí también lo estamos viendo y acá también se ve. También hay alteraciones de las fibras del colágeno. Está la hialinización, que es el colágeno con apariencia de vidrio esmerilado debido al daño de las fibras colágeno. Aquí estamos, esta apariencia. Una pregunta. Dime. ¿Me devuelvo? No. ¿Sí? Estamos viendo la foto. ¿Me devuelvo la foto de la fibrosis? Dame un segundo. ¿Aquí? Aquí se refieren a los acúmulos dentro. A ver, el compañero pregunta, ¿esos acúmulos de colágeno dentro de la epidermis son normales? Ya te entiendo. Estos que estamos viendo aquí, estos que estoy señalando, ¿estos? Arriba, a la sí, ok. Buena pregunta. Mira, esto es efecto del corte. Normalmente uno ve así, ¿no? Entonces, obviamente hay de todo, pero la epidermis se debería ver así, pero si la epidermis salió un poquitico acostada, el efecto del corte me permite ver como si esto estuviera dentro de la epidermis, pero realmente es efecto del corte. ¿Listo? Para que no le pongan cuidado. Esto no es una estructura dentro de la epidermis. Esto es dermis papilar, básicamente. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya la hialinización, espérate que esto se bloqueó, tal, seguimos con la fibrosis. La fibrosis también es otra alteración de las fibras del colágeno. Hay un aumento de la densidad de las fibras del colágeno, estas se ven homogenizadas y también pueden notar que hay pocas células. Esto corresponde a una cicatriz. Y casi siempre cuando hay una fibrosis y está asociada a cicatrices, casi no hay anexos cutáneos. Aquí ustedes no están viendo casi componente anexial. También los vasos tienen sus alteraciones, pues lo más típico son las vasculitis, que hay una inflamación y daño de los vasos de los plexos tanto venoso superficial como profundo, y esta vasculitis se debe a la infiltración de células inflamatorias, ya sea linfocitos o polimorfonucleares neutrófilos o los mismos eosinófilos en la pared del vaso. Aquí estamos viendo unas células inflamatorias, aquí estamos viendo el vasito alterado. Y también en los vasitos vemos la necrosis fibrinoide. Esta necrosis fibrinoide es depósito de fibrina en los vasos sanguíneos pequeños. Entonces, aquí, este es el ejemplo de una vasculitis leucocitoclástica, donde hay, pregunta, voy.
No te entiendo. Si quieres, abre el micrófono y me preguntas para ver si yo te logro entender, que a veces las preguntas escritas enredan. Vale, profe. O sea, que todas las cosas que hemos visto, hialinización, fibrosis, las Sí. de la epidermis, esponjosis, bueno, todo, o sea, como que yo, tiene una manera en la que yo la vea con mis ojos en la piel, o hay alguna en la que yo vea la piel normal. No, no, casi siempre, por eso es muy importante cuando los patólogos sacamos los reportes, cuando uno dice la correlación clínico-patológica, eh, es necesario conocer la semiología dermatológica por eso. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, la paraqueratosis, cuando hablamos de la hiperkeratosis paraqueratótica, clínicamente se ve la descamación, clínicamente es descamación. Más al final de la presentación les tengo unos casos clínicos con sus cuadros histológicos para que ustedes intenten hacer la correlación. Por ejemplo, cuando hay un engrosamiento de la dermis, a expensas de la dermis reticular, esa piel va a ser no aumentada de tamaño, sino más bien indurada. Ya no es que se eleve y que produzca una elevación, no se ve así. O sea que cada una de las alteraciones tiene como un hallazgo clínico más o menos específico. Por ejemplo, cuando hay un infiltrado perivascular superficial, que los capilares están dilatados y que hay extravasación de glóbulos rojos, clínicamente se ve esto como eritema, como la piel roja. Entonces, cada uno tiene como, cada alteración tiene su explicación clínicamente. Por eso es que hay que hacer la correlación clínico-patológica. Por ejemplo, en este caso de la vasculitis que estamos hablando, pues si el daño, si hay un daño clínicamente, ¿qué vamos a ver? Pues lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en el COVID, piel y COVID. Los invito, mañana hay una charla buenísima de COVID y piel en la fundación. No sé si les llegó la invitación. ¿Sí les llegó? ¿No les ha llegado? Bueno, eso está colgado en las redes porque es súper importante. Entonces, en las vasculitis, como se está alterando las propiedades del vaso como tal, no hay flujo sanguíneo adecuado, pues los tejidos se necrosan. Entonces, clínicamente podemos ver desde un simple rojo hasta un rojito que puede pasar a equimosis y puede pasar a necrosis. Entonces, es muy importante también cuando uno se enfrenta a una lesión clínica, estar pensando, esto puede tener esto en la parte histológica. Esa es la correlación clínico-patológica. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces aquí estamos viendo la necrosis fibrinoide. Ahí en la necrosis fibrinoide hay un depósito de fibrina en la pared de los vasos sanguíneos y también aquí podemos ver que está la presencia de un infiltrado de tipo inflamatorio a expensas de polimorfonucleares neutrófilos. Estas cositas chiquiticas que parecieran como mosquitas, estos son neutrófilos. Y aquí estamos viendo la necrosis fibrinoide de la pared del vaso, pues totalmente alterada. Bueno, ya entramos en la parte de depósito de algunos materiales. Aquí tenemos la calcificación, que es el calcio depositado en la piel. Y se observa material basófilo homogéneo. Y para que nos ubiquemos, la hiperkeratosis, la epidermis y endermis estamos viendo estos materiales basófilos que corresponden a calcificación. También tenemos el amiloide. El amiloide normalmente no se debe ver en piel. Esto es una proteína. Puede verse tanto de manera primaria, como en los mielomas múltiples, o de manera secundaria en el contexto de alguna otra patología inflamatoria de larga evolución. Normalmente, esta es una coloración de rojo Congo, esto sí es inmunofluorescencia. Es muy difícil verlo con la coloración de hematoxilina de eosina, por eso es necesario ante la sospecha pedir coloraciones especiales. También tenemos los depósitos de hemosiderina.
estos básicamente es por la hemoglobina derivada de la sangre que se metaboliza en la dermis y deja unas marcas café oscuras o como anaranjadas, como brillantes. En ocasiones es difícil diferenciarla del pigmento melánico, porque las dos son cafecitas, sino que esta es como un poquitico más ocre, un tricito más ocre. Pero ante la duda uno puede hacer coloraciones especiales. Eso es una coloración de hierro y aquí nos está mostrando los depósitos de hemosiderina. Estos son los azulitos. Bueno, en dermis ya vimos todo lo anterior. Vamos a ver entonces ahora la infiltración por células inflamatorias. Puede ser a expensas de linfocitos. Pregunta, voy. La del amiloide, voy. Aquí. Ok, sigamos. Bueno, entonces vimos que estamos viendo que los infiltrados inflamatorios pueden ser a expensas de cualquier célula, de linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, histiocytos y la formación de granulomas, o un infiltrado mixto con todo esto. Aquí estamos viendo la formación de un granuloma. Esto es un granuloma anular. Aquí estamos viendo la colección de estos histocitos epitelioides con algunas células gigantes. Créanme que si hay células gigantes, no, que a esta altura no los vamos a ver. Con un área, con un colágeno degenerado aquí de manera central, con mucina, que es esto como azuloso moradito, que está en medio de las fibras del colágeno, y esta área de colágeno degenerado está rodeada por unos histocitos en empalizada, que lo estamos viendo acá. Otras cosas que podemos ver en dermis, está el edema dérmico, que es estas áreas como mucho más pálido, y esto es básicamente porque el fluido que se filtra de los capilares esparce las fibras de colágeno, los haces de colágeno. Entonces se ve así como más clarito. Tenemos las figuras en llama. Esto es muy característico de patologías donde hay muchísimos eosinófilos. Entonces son como eosinófilos degenerados y forman estas figuras en llama. La zona de Grenz es un área que no comprometida de la dermis, que separa de la epidermis, que la separa ya sea de un infiltrado de tipo inflamatorio o ya sea un infiltrado de tipo tumoral en la dermis. Entonces, por ejemplo, aquí hay una zona de Grenz que está como más bien tranquilita. La necrobiosis se refiere a los haces de colágeno, estos que están como medio borrosos, como que uno los ve como esmerilados, por decirlo así, y esto es debido por la acumulación de mucopolisacáridos. Esta necrobiosis se puede ver en patologías como la necrobiosis lipoídica, el granuloma anular también. La necrosis caseosa es destrucción, obviamente pues de las fibras del colágeno, y forma esta estructura eosinofílica ni siquiera tiene estructura, mejor dicho, como esta área. Esto es necrosis caseosa y se ve mucho en los procesos de tipo infeccioso. También vamos a hablar de la inflamación perianexial. Esto es también importante y se ven muchísimas patologías cutáneas. Cuando ustedes estén leyendo reportes que hay inflamación perianexial o inflamación perivascular, es importante saber qué tipos de células están alrededor de estos anexos. Aquí estamos viendo este infiltrado inflamatorio alrededor del folículo piloso. La incontinencia del pigmento son depósitos de melanina en la dermis superior debido a la inflamación de las células de la epidermis. Miren que se parece mucho a los depósitos de hemosiderina, aunque aquí parece como muy cafecitos, en la otra foto parecía muy ocre, pero se podrían parecer.
Y ahora vamos a entrar a la hipodermis. Entonces la hipodermis también tiene sus alteraciones. Tenemos la paniculitis lobulillar, que es la inflamación del panículo adiposo que afecta predominantemente los lobulillos. Normalmente los lobulillos están todos apretaditos, así como están acá, todos apeñuscaditos, no están separados. Ya cuando está separado lobulillo del lobulillo y está este infiltrado inflamatorio, uno ya habla de paniculitis lobulillar. Esto se ve mucho en el eritema indurado de Bazán o en la paniculitis lúpica. Tenemos la paniculitis septal, que es la inflamación de soporte fibrovascular en medio de los lóbulos grasos. Esto normalmente no se ve. Normalmente, o sea, normalmente uno ve así el tejido celular subcutáneo, pero cuando ya este se engrosa, porque aparece fibrosis, aparece infiltrado, lo llamamos paniculitis septal. Y esto es característico de los eritemas nodosos. En algunas patologías hay una mezcla de la paniculitis lobulillar y paniculitis septal. Entonces hay que tener también cuidado. Descansito de 10 segundos para tomar respiro y vamos a hablar de las patologías. Aquí lo voy a hacer un poquito más interactivo. Voy a preguntarles, pues no por nombre ni apellido, no se lo voy a calificar, pero sí me gustaría que participaran tanto en la descripción no clínica, no les voy a decir tanto clínica, pero sí en la histopatológica, siguiendo un orden de afuera hacia adentro. Entonces descansemos 10 segundos, o descanso yo. Bueno, muy bien, entonces arranquemos. Entonces, la dermatopatología, todos los libros o cada libro tiene su clasificación de las patologías cutáneas. Entonces, yo lo quise traer en unos subgrupos para que ustedes lo tengan presente. Tenemos las dermatosis inflamatorias agudas, las crónicas, dermatosis infecciosas, las ampollosas, las lesiones epiteliales benignas y premalignas, tumores epidérmicos malignos, proliferación de melanocitos y desórdenes de la pigmentación, tumores de la dermis y otros, pues que no, como que no caben en ninguna otra. Entonces traje ejemplo de cada uno de ellos para que más o menos nos quede, repasemos lo que ya vimos y ver cómo podemos agregar cada terminología y llegar a un diagnóstico. Entonces, primero es traje la urticaria. Aquí clínicamente lo que estamos observando son lesiones, son abones. Y estos abones, aunque no es que estén agrupados, pero aquí sí tratan de coalescer, formando pues grandes lesiones. Jabones son eritematosos y aquí estamos viendo pues con muchos dedos, o sea que es altamente pruriginoso. ¿Quién me puede describir aquí en esta foto que ve? No es calificable, yo no estoy apuntando ni viendo nombres ni nada, o sea que tranquilos. Escucho. Si quieren abrir micrófono o por el chat, como quieran. ¿Hay alguna forma de cómo hacerle zoom a la imagen? La verdad se ve demasiado lejos y pues... Sí, yo sé, no se puede hacer zoom, pero lo que alcancen a ver, lo que ustedes desde acá les parezca. Hay unas que están más cercanas, pero en otras patologías. Profe, se ve como infiltrado celular en algunos focos en la dermis papilar. Ajá, ajá. ¿Te refieres? Espérate que estos. ¿Te refieres a estos? Sí, profe, exactamente. Estos son del plexo, no digamos dermis papilar, porque acuérdate que la dermis papilar es chiquitica, es esta, acá. Entonces podemos hablar que hay una inflamación perivascular superficial, ¿ok? Estamos hablando del plexo venoso superficial. Estoy de acuerdo. Esto es básicamente lo que vemos desde esta altura, es lo que vemos. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Pueden abrir su micrófono. No todos a la vez. Pues parece que hubiera infiltrados como de eosinófilos. Sí, hay eosinófilos. Aquí estamos. Espérate que me pareció ver que alguno estaba preguntando algo. ¿O comentó? Dame un segundo, miro en el chat.
Ajá, polimorfonuclear en neutrófilos, sí, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo un vasito, este es un vaso. Vemos que la pared del vaso tiene infiltración por células inflamatorias, en este caso son polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos, y como ya se está alterando el vasito, hay extravasación de glóbulos rojos. Entonces aquí es donde yo digo, cuando hay extravasación de glóbulos rojos, la lesión es eritematosa. ¿Ok? Y la presencia de eosinófilos hace que sea pruriginoso también. O sea, esto es una urticaria. Que la urticaria es una dermatosis invisible, uno ve muy poquito, uno tiene que sospecharla, el clínico la tiene que sospechar y no las tiene que llegar con impresión diagnóstica porque no, uno se le puede hasta escapar. Pero hay aspectos también, ¿no? Hay lesiones de urticaria que te llegan con 3 eosinófilos y otra que te llega con mucha. Aquí ya entra pues otros diagnósticos diferenciales que está la vasculitis leucocitoclástica, la vasculitis urticariana, perdón, que es una vasculitis leucocitoclástica, entonces entran otros hallazgos. El eritema multiforme también es una dermatosis inflamatoria aguda que está asociada a la infección por herpes. Están con las lesiones clínicamente características en diana, aquí la estamos viendo como en tiro al blanco, y histológicamente, ¿qué vemos? No todos a la vez. Profe, se ven como muchos glóbulos rojos, o sea, se ven como muchas manchitas rojas, como si hubiera como extravasación. Pues, profe, yo por mi parte no sé si sea normal, pero veo como, o no sé si sea por el corte, pero hay zonas como discontinuas de epidermis, pues como de los estratos más basales. ¿Aquí? Sí, Ok, estoy de acuerdo. La extravasación de glóbulos debe haber, pero no la veo aquí en esta foto, yo no la veo claramente, pero debe haber, definitivamente. Aquí pongan mucho cuidado, por ejemplo, este pedacito es epidermis normal, si lo ven. Y este pedazo ya es la epidermis que está necrótica, mire que no tiene núcleos, o sea, ya esta epidermis se murió. O sea que esto y esto que estamos viendo, esta separación eh, por debajo de la epidermis son ya la aparición de ampollas. O sea, seguramente o sea, seguramente este paciente tenía clínicamente lesiones en diana, pero ampollosas en el centro. O sea, aquí lo que hay es una epidermis necrótica con una inflamación perivascular tanto superficial como profunda, y el eritema multiforme, su infiltrado, casi siempre es a expensas de linfocitos. Cuando observamos como otro componente celular como eosinófilos, uno pensaría que ese eritema multiforme podría ser de tipo como de reacción medicamentosa. Bueno, sigamos. Esta es una psoriasis, pues a los hallazgos clínicos característicos es una placa eczematosa con un poco de eritema, con una gran descamación plateada. Ustedes ven que aquí es como gruesita, se está viendo aquí gruesito. Característicamente es simétrico, es bilateral. Y aquí estamos viendo la histología. ¿Quién me puede decir qué están viendo? Profe, la piel profe, es mucho más grande. dale. No, tranqui. No, no, dale, dale. No, solo iba a decir eso, que yo veía la epidermis como muy grande. Sí, Ajá. yo iba a decir básicamente lo mismo, la papilar está grandecita, alargada. No, no es la papilar, tiene una hiperplasia psoriasiforme. Esto es una hiperplasia psoriasiforme, que la epidermis está gruesa a expensas de la capa espinosa. Y miren que esto está mucho más claro que acá, o sea que esto es edema de la dermis papilar.
Y si lo vemos acá a mayor aumento, vemos que hay una costra paraqueratótica con células inflamatorias y con restos de plasma coagulado, lo que hace que clínicamente se vea así. Entonces, esta es la correlación clínico-patológica. Tenemos la hiperplasia psoriasiforme, la esponjiosis, que es el edema intercelular, la exocitosis de células inflamatorias, aquí estamos viendo linfocitos, el edema de la dermis, y aquí estamos viendo glóbulos rojos extravasados, por eso es que se ve eritematoso. Espérate, pregunta. En ocasiones puede ser pruriginoso, pero casi no. No es como el hallazgo clínico, el síntoma característico. Para los pacientes que dicen que les pica, bueno, uno les cree, pero no es lo típico. Bueno, muy bien. Bueno, el líquen plano. Ese me encanta porque esta es súper florida en cuanto a hallazgos histopatológicos, entonces me fascina. Y es como muy característico también los hallazgos. Clínicamente, pues vemos que hay unas pápulas, ya en algunas se tornan ya plaquitas porque se han unido, han coalescido, tienen esa coloración como entre eritema y violácea, son como moraditas, y algo muy característico es que tienen estas lineecitas que se llaman las estrías de Wickham, y eso es característico del líquen plano. Esas sí son pruriginosas, da también de manera bilateral y simétrica. Histológicamente, pues esto es lo característico. ¿Quién me puede decir? Pero ahí se ve como borramiento de la unión dermoepidérmica, ¿no? Y está como súper infiltrada la dermis. Bueno, eso se llama una reacción liquenoide, exactamente, que produce un borramiento de la unión dermoepidérmica. Y miren, ¿se acuerdan lo que les comenté? Que esa unión, que esa unión dermoepidérmica adquiría un aspecto de dientes en sierra, aquí donde lo estamos viendo. Espérate que se congeló, aquí estamos viendo los dientes en sierra. Y eso es característico del líquen plano. Acá lo estamos viendo. Entonces, para redondear, hay una hiperkeratosis con parakeratosis, hay una acantosis, hay una reacción liquenoide produciéndonos un borramiento de la unión dermoepidérmica. Esa reacción liquenoide es a expensas de linfocitos. También por acá, a ver dónde es que yo los vi. Por ahí también, este líquen también tiene células disqueratóticas, pero no, a este nivel no las alcanzo a ver, en la otra sí las veía. Bueno, la tiña corporis es una infección micótica superficial. Clínicamente se caracteriza por una lesión que le llamamos con borde activo. Esto es una lesión anular, se puede decir, con un borde activo eritematoso cubierto por unas costras serohemáticas, en algunas partes es ya melicérica, con un centro mucho más tranquilo, mucho más quietico. Y histológicamente vemos esto. ¿Quién me puede dar características, descripción? Profesor, ¿tiene como edema de la dermis? Ajá. Y tiene acantosis. Tiene un poco de acantosis, muy bien. ¿Qué más? Hay cambios espongióticos. Aquí las estamos viendo, obviamente le falta pues que un poquitico más grande, pero créanme que aquí hay esponjiosis y hay algo de exocitosis de linfocitos. Está esta inflamación perivascular superficial y algo intersticial, o sea, algo en medio de las fibras del colágeno, el edema. Y así no pareciera como mayor cosa, uno dice, no, pues no es nada, pero uno siempre tiene que sospechar cuando hay esponjiosis y cuando hay parakeratosis, sospechar si hay honguito. Y esta es una coloración de paz, donde estamos viendo las cifas en el estrato córneo. Pues es divina esa foto. Bueno, la verruga, Profe, señor. yo tengo una pregunta de la
de la dermatofitosis. Sí. Eso se puede ver, pues ahí lo vemos como una lesión, pero eso se puede ver como algo pues bien extendido en bastante superficie corporal que se vea como parcheado. Sí, claro. En los pacientes, por ejemplo, que tienen enredada su parte inmune, o que están, sí, que están inmunosuprimidos por algo, tienen alguna inmunodeficiencia primaria, se ve así. Y pueden ser cosas extensas, pero siempre, siempre tienen borde activo. Siempre. O sea, así vayan andando y se vayan como extendiendo, debe haber un borde activo donde esté el dermatofito. ¿Ok? Y siempre se ve como elevada o eso es, o puede ser liso. No, debe estar elevado porque como él vive en el estrato córneo y el estrato córneo se pone un poquito grueso y además al haber personajes en el estrato córneo va a inflamar la epidermis y esta epidermis se dematiza y eleva un poquito. Entonces, por lógica, debe estar elevado un poquito, no mucho. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, y tenemos la verruga. La verruga es una papulita de superficie verrucosa con un aspecto un poquito como cerebriforme. En esta foto tenemos eritema perilesional y histológicamente vemos esto. ¿Quién me puede decir qué ve? ¿No te bajo el tiempo? Cambios exofíticos, profe. ¿Qué más? Infiltrado perivascular. ¿Qué más le llama la atención? Hay muchos granulositos, profe. Muchísimos. Granulocitos, ¿cuáles son esos? Como eosinófilos. Hay muchos linfocitos. O sea, yo veo muchos punticos muy morados. Ajá. Bueno, entonces ustedes siempre cuando vean una placa, siempre traten de buscar algo de normalidad para poderlo comparar. Entonces aquí estamos viendo algo normal, la epidermis normal, y después sigue esta gran lesión exofítica que tiene como unos picos. Esta no corresponde a esta, obviamente, esto es un ejemplo, pero esto es una verruga de tipo filiforme. Esto es tiene gran hiperkeratosis, tiene la papilomatosis, tiene hipergranulosis y a mayor aumento vamos a ver que hay coilocitos. Miren que son estas celulitas con el halo claro. Recuerda que son las células típicas de la verruga y a su vez tiene una densa reacción inflamatoria en dermis adyacente a expensas de los linfocitos. Bueno, el molusco contagioso. Esto también es una enfermedad, una infección viral producida por un virus. ¿Alguien sabe el virus? El POX, es el POX virus. ¿Listo? Y clínicamente son unas papulitas umbilicadas que se ven más que todo es en los niños. Cuando aparece ya en adulto y se aparece cerca a la región genital, es considerada una enfermedad de transmisión sexual o también puede aparecer en pacientes inmunosuprimidos. ¿Okay? ¿Qué ven histológicamente? No todos a la vez. ¿Qué ven histológicamente? Recuerden, esta es la piel, la epidermis normal. Es que la verdad no sabría cómo describir eso porque es un desorden completo. O sea, pues es muy diferente a lo normal. Ajá. Entonces, mira, vemos una piel con invaginaciones crateriformes, que son como estas, que albergan muchos cuerpos eosinofílicos que son los cuerpos del molusco y se llaman los cuerpos de Henderson.
Esto es lo típico del molusco contagioso. Y a su vez, pues obviamente, como esto es algo viral, pues tiene la dermis adyacente, tiene inflamación que aquí no la estamos viendo. Esto solamente se ve en el molusco contagioso. Ninguna otra patología lo tiene. O sea, esto no se parece ni diagnóstico diferencial, nada. Empezamos con las ampollosas, entonces. Esta es el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es una enfermedad ampollosa, tiene, es una enfermedad ampollosa acantolítica, tiene estas áreas, obviamente aquí no hay ninguna ampolla bien, sino que ya está desfacelada, o sea, lo que estamos viendo aquí son áreas desfaceladas, denudadas, con piel normal también alrededor. E histológicamente, ¿qué vamos a ver? Escucho. Pues, profe, eso parece una disrupción total del estrato eh, espinoso, ¿es ese? Ajá. ¿Qué más? Pues no sé si es por la foto o qué, pero se ve como cromático todo, ¿Se ve qué? hipercromático. Ajá, ajá. Bueno, entonces miren, esto es una ampolla intraepidérmica con marcada acantolisis supravasal. O sea, supravasal me refiero encima de la basal. La basal, miren que está aquí pegadita y aquí tiene un aspecto como en lápidas sepulcrales, como hilera de lápidas. Esto es un signo casi patognomónico del pénfigo vulgar. Hay células acantolíticas, o sea, células despegaditas. No traje una foto de la inmunofluorescencia, pero aquí la inmunofluorescencia también nos va a ayudar muchísimo, pero esto es muy propio del pénfigo vulgar. El pemphigoide ampolloso clínicamente son lesiones ampollosas tensas, puede estar llenas de sangre, pero casi siempre están llenas de un líquido seroso. Y es muy característico que están sobre un área, espérate que el curso, ya, que está sobre un área eritematosa. Estas cuatro son áreas esfaceladas donde antes había ampollas, seguramente se las rascó y se las esfaceló. E histológicamente vemos esto que estamos viendo. Pues en ese Pues caso ahí en eso. ahí se ve también como la ampolla, obviamente, y la separación de la epidermis, pero en ese caso ya no es como intraepidérmico, sino que es una separación desde la basal de la epidermis, que se separa completamente de la dermis. Subepidérmico. ¿Te gusta más ese término? Sí, pues es. Sí, es una ampolla subepidérmica. Y muy bien. Y además en este mayor aumento vemos, ¿se acuerda que yo les dije que primero en las lesiones ampollosas había primero que saber a qué nivel estaba y después qué tipo de células habían? Y en este caso, ahí son eosinófilos, mire que están todos rosaditos. Por eso es que clínicamente se ve rojito, también porque esto pica. Seguramente el paciente se lo rascó y se exfaceló esto. O sea que el pemphigoide ampolloso es una patología ampollosa de personas mayores. Esto se ve más que todo en personas mayores. Se puede ver también como pénfigo paraneoplásico, pero con una mezcla de otras cosas clínicas y otros hallazgos histopatológicos. Pero los eosinófilos lo que hace que rasque. Tenemos la dermatitis herpetiforme. También esta es una ampolla subepidérmica, pero esta, a diferencia del pemphigoide ampolloso, clínicamente forman como una especie de roseticas. Aquí lo estamos viendo como una roseta. También con su componente puede ser eritematoso en la base. ¿Y qué estamos viendo histológicamente? Hay un compañero que pregunta, ¿el pemphigoide es en el que las ampollas pueden moverse
¿Me estás hablando del signo de Nikolsky? Que como que va caminando la ampolla. ¿Te Sí, refieres? profe. Ah, ok, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué ven aquí en la parte histológica? Nada, ninguno se le mide. Bueno, entonces yo les Pues, ayudo. profe, también se ve separada en una parte se ve separada la unión dermoepidérmica, ¿no? Ajá, es una vesícula subepidérmica, exactamente. ¿Y qué más ves? Eh, ¿cómo Esto es un acúmulo de acúmulo de las inflamatorias. Mira que aquí está como una formación como de abscesitos. ¿Sí los alcanzan a ver? Espérate que es que esto está bloqueado. Ay, Dios, se bloqueó. Ya. Aquí hay acúmulo de estas celulitas que son neutrófilos. Hay la ampolla, por eso se ve subepidérmica. Y aquí se acompaña, aquí pues sí puede traer la inmunofluorescencia, que es depósito de IgA lineal en la dermis papilar, aquí donde está el acúmulo de las células inflamatorias. profe, y ahí no hay como hiperkeratosis ortoqueratótica? No, pues pero pienso que es una piel, en cuanto a sustrato córneo, puede ser normal, ¿viste? No le veo como mayor cosa. De pronto acá hay como un efectico de un poquitico ortoqueratosis compacta, pero no, yo lo llamaría que está casi normal. La alteración en este cuadro es básicamente en dermis y en la unión dermoepidérmica, pues con la formación de las ampollas. Tenemos también la queratosis seborreica, que es una lesión benigna, epidérmica. Clínicamente es una placa pigmentada, hiperqueratósica, eh, que no tiene ninguna relevancia, no es premaligna, no es maligna, e histológicamente, ¿qué están viendo? ¿Qué es esto? Que esto es lo típico de esa patología. ¿Qué es esto? Un quiste córneo. Un quiste córneo. Muy bien. Sí. Ese es el quiste córneo. Bueno, acá tenemos la queratosis actínica. La queratosis actínica es una lesión premaligna. Esta es se ve más que todo en los pacientes que tienen fotodaño. Clínicamente es una placa rugosita, eritematosa, con algo de descamación. Muchos de los abuelitos de nosotros tienen este tipo de lesiones y hay que hacer algo porque si no se quema se puede convertir en un carcinoma escamocelular. Clínica histológicamente vemos aquí una hiperkeratosis con parakeratosis. Hay áreas de hipogranulosis como hay acá, ¿se acuerdan? Hipogranulosis acá. Casi siempre como hay hipogranulosis, uno tiene que estar sospechando de queratosis actínica y uno ve que la capa basal, miren que está un poquito desorganizada, si uno la continúa, está desorganizada, con un poquito más de hipercromatismo. Esto es una queratosis actínica. Entonces, queratosis actínica es focos de paraqueratosis, displasia basal y elastosis solar. Eso es una queratosis actínica. Ya si la cosa sigue, pues ya se convierte en un carcinoma escamocelular. Entonces entramos en los tumores epiteliales malignos. Clínicamente puede haber de muchas formas, pero por ejemplo este caso es una placa como eczematosa, difusa, de bordes irregulares, cubiertos por una costra serohemática, de pronto aquí melicérica, como colorcito de miel. Histológicamente vemos unos agregados de células atípicas. No encontré una muy buena foto, aquí no vemos la conexión que está saliendo pues de las células escamosas, pero créanme que este es un escamo celular.
y casi siempre estos escamos celulares están acompañados de infiltrado inflamatorio de linfocitos. El vasocelular, que es el carcinoma de piel más frecuente, se caracteriza por una lesión papular brillante. Puede haber también la morfología es súper variable, pero lo característico es una pápula brillante, aperladita, con telangiectasia en su superficie. Pues esta fotico está un poquito aquí como escoriada. E histológicamente vemos unos nidos de células basaloides y aquí sí estamos viendo que están emergiendo de la epidermis. Y mire que la epidermis aquí está completamente atrófica. Y aquí vemos que sí sale de la lesión tumoral. El nevus melanocítico es una lesión melanocítica benigna. Estos son los populares lunares. Hay varios tipos de nevus. Está el nevus tipo de la unión, donde las células melanocíticas están ubicadas en la capa basal, en la última capa de la epidermis. Está el nevus intradérmico, donde el compromiso es solamente en dermis, o está el compuesto que tiene la mezcla de ambos componentes. En este caso, no es un intradérmico, uno pensaría, porque miren que aquí, en esta crestica, uno alcanza a ver componente de melanocitos, o sea que este es un compuesto, obviamente mayoritariamente intradérmico. Entonces, aquí están todos los nidos de células melanocíticas que se van profundizando. El melanoma, pues es la lesión melanocítica maligna. Este sí es una lesión, este sí es un tumor maligno, este sí tiene capacidad de hacer metástasis. También el carcinoma escamocelular, pero más este. Aquí vemos estos nidos irregulares, asimétricos, que están dentro de la epidermis organizados, desorganizados, también con componente dérmico. Clínicamente, creo que ustedes ya deben saber que es una lesión pigmentada de bordes irregulares y difusos, tanto de su forma como en su color. El léntigo solar también es una lesión queratinocítica benigna, no tiene relevancia en cuanto, o sea, no se va a volver maligna. Este es como el hermanito menor de la queratosis seborreica. Clínicamente se ve como una mácula como afelpadita, maculoplaca afelpadita, y que al progresar se convierte en queratosis seborreica. Histológicamente vemos como una epidermis acantótica con una proliferación como en dedos de guante, con aumento de la pigmentación de la capa basal. Entonces, por eso es que con este aumento de la pigmentación lo estamos viendo pigmentadito. Y si esto crece, pues ya se convierte en queratosis seborreica. La acantosis nigricans es también una alteración, esa que no sabe ni dónde meterla, pero esto es una alteración básicamente de la epidermis. Clínicamente uno ve un aumento de la pigmentación en las áreas de pliegues, en las áreas, por ejemplo, cuello, axilas, ingles. Se observa en patologías de tipo endocrino, como la obesidad, diabetes, enfermedad tiroidea. E histológicamente uno ve una hiperkeratosis en canasta, aquí sí hay una hiperkeratosis en canasta, con un aumento, un poquitico como la epidermis más o menos irregular, pero aquí lo que llama la atención es aumento de la pigmentación con un poco también de caída de pigmento melánico. Aquí lo estamos viendo. Clínicamente el dermatofibroma, esta es una lesión epitelial benigna, son nodulitos que no sobrepasan los 5, 6, 7 milímetros máximo. Más allá de ese tamaño uno empieza a preocuparse. Estas no se sabe por qué aparecen los dermatofibromas, pero una de las tantas hipótesis es que es por picaduras de zancudo que cicatrizan mal y forman este nódulo fibrohistiocitario, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, la epidermis está un poquito engrosadita.
con un poquito, con un aumento de la pigmentación, pero la lesión es esta, que es la que estamos viendo aquí. Es un nódulo fibrohistocitario con un componente, con un patrón estoriforme. Miren que parece como que se metiera en medio de las fibras del colágeno. Y algo que hay que tener en cuenta es que esta lesión no es infiltrativa, o sea, no puede infiltrar tejido celular subcutáneo. Esa lesión se queda ahí en dermis. A diferencia del dermatofibrosarcoma protuberans, que es también de la misma familia, pero este ya es maligno. Miren, hasta clínicamente se ve más agresivo y este ya empieza a infiltrar tejido celular subcutáneo. La rosácea clínicamente hay eritema centrofacial, hay telangiectasias, hay pápulas y pústulas. E histológicamente, ¿alguien me puede decir qué estamos viendo? ¿Nadie? Bueno, yo les ayudo. Histológicamente, ¿qué vemos? Este es un pelito y aquí estamos viendo un infiltrado inflamatorio. Obviamente no tenemos el detalle, pero es un infiltrado inflamatorio mixto con linfocitos y con histocitos, y también vemos la presencia de células gigantes. Esto es en estadios más avanzados de la rosácea, que ya uno llama rosácea de tipo granulomatoso. Esto es elastosis solar. ¿Se acuerda que fue una de las cosas que vimos de las alteraciones de la dermis? Los acrocordones, esto yo creo que lo han visto mucho a sus familiares, a algunos pacientes. Son lesiones exofíticas de base estrecha. En su mayoría son pigmentados, casi siempre están en tronco, axilas, cuello, párpados. E histológicamente, la epidermis está acantótica, se podría parecer como a los de la queratosis seborreica, pero aquí no hay globos córneos, pero podría haber globos córneos. Y característicamente en la epidermis vamos a ver fibrosis e infiltrado inflamatorio y algunos capilarcitos dilatados. El quiste de inclusión epidérmico, esto es lo que mal llama la gente un quiste de sebo. Este quiste es de la pared folicular. Aquí, por ejemplo, clínicamente casi nunca se ve, pero bueno, aquí lo estamos viendo el orificio por donde pues sale el componente de queratina. E histológicamente hay una lesión quística en dermis que se llama epidérmico porque la pared del quiste es muy parecida a la epidermis. Esta no es la mejor foto, la verdad que no. Fíjate que yo vi por aquí una pregunta de alguno. Y aquí está. Los acrocordones no se sabe, tienen mucho componente genético. Realmente da más en personas de fototipos altos, en personas oscuras, pero la parte genética predomina mucho. No aparece tanto en los jóvenes, pero después de los 30 años empiezan a aparecer. Bueno, muy bien. Entonces, este es el quiste. Algo llamativo del quiste de inclusión epidérmico es que tiene queratina laminada y no queratina compacta. Eso es importante saberlo para diferenciarlo de otros quistes que también sale de la pared folicular. Las paniculitis, este es el ejemplo de la paniculitis septal. Este caso es un eritema nodoso. ¿Se acuerda que les dije que había un ensanchamiento de los septos, ya sea por fibrosis y por células inflamatorias? Que clínica, aquí no hay nada, ni en epidermis ni en dermis. De pronto puede haber un poquito de inflamación, pero casi siempre es compromiso, el compromiso es acá en hipodermis. Y clínicamente lo que uno observa son lesiones contusiformes, parecen como moraditos y son dolorosos. Bueno, Uy, no, profe, pero eso parece que lo hubieran sí, le hubieran pegado dado, durísimo. sí, por eso se llaman contusiformes, como si fueran moraditos.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Esto es como un abrebocas, porque obviamente manejar pues un libro, una patología cutánea en 2 horas es muy complicado, pero espero que les haya, pues que vayan ahora y lean y acaben de afinar conocimientos. Creo que una compañera está grabando la presentación por si quieren ver de pronto los conceptos o las fotos. No sé, ¿alguna duda? Bueno, si todo está súper claro, el taller práctico va a ser, no lo tengo claro, creo que es el 13, si no estoy mal. Desafortunadamente, no lo vamos a hacer como se han hecho en otros semestres, que es con el microscopio y las láminas. En esta oportunidad armé un tallercito donde puse fotos histológicas y para que ustedes identifiquen lo que yo les estoy preguntando. Bueno, espero que hayan aprendido y que por favor ahora se vayan a leer para afinar conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, que pasen buena tarde, buen provecho en el almuerzo. Muchas Profe, gracias, muchísimas profe. gracias. Bueno, Hasta chao. luego, que esté bien.